Recording in progress. Okay, good afternoon to everyone. Please let me know if you are not hearing me well. We are admitting to all the participants that are getting connected. So we are just about 1 minute to start. Okay, good afternoon to everyone, or good morning, good evening, uh, depending on the country you are getting connected from. I am Dr. Norville Merachu, current ICO National Secretary from Peru, and it is my pleasure to welcome all of you to this webinar, which will be a very important academic event in which we have the participation from three ICO scientific committees who has supported us, who has bring great speakers for this event. We would like to express our gratitude from the National Secretary of Peru to the ICO-Scientific Committee of Occupational Medicine, the ICO-Scientific Committee of Occupational and Environmental Dermatosis, and the Scientific Committee of History of Prevention of Occupational and Environmental Diseases, because each one of these scientific committees has contributed to
to the organization of this event, and will bring experts from worldwide to discuss about outdoor workers' risk exposure from different sectors: agriculture, fishing, construction, mining, and of course, informal sector workers here in Latin America are dealing with different risk factors due to ultraviolet radiation, heat stress, and other factors that can be related with the outdoor activities they has to do day by day. So today we have also the participation of two ICO Peru members that has been part of this organization too, who are Mr. Florentino Sanchez, who is a safety engineer with over 16 years of experience in mining sector, and who has been focused his work on the management of critical risk, strengthening the prevention culture, and the continuous improvement of safety and sustainability. And we also have the participation of Yesenia Romani. Miss Yesenia is a chemical engineer specialized in occupational safety and health, and a registered auditor from the Labor Ministry of Peru with over 20 years of experience in different sectors. So both of them will support us as moderators. And well, we would like to start with Mr. Florentino, who will introduce our first speaker today. So welcome all of you. I'm going to stop sharing the screen in order that you can that we can start this webinar. Hola, hola. Hi. Good afternoon to everybody. Thank you, Dr. Norby, for the introduction. Occupational skin cancer diagnostic and prevention are challenging and also underestimated in countries as Peru, despite the high incidence of case, age, year, working population are not aware and know about the impact in this disease. It is our pleasure to introduce you are the first speaker who will talk about this topic, Dr. Jose Hernan Alonso. Please continue. Yes, good morning, good afternoon. Can you hear me? Yes, yes, doctor, we can hear Yes. Yes, doctor. Yes. Thank you so much for the invitation to talk about this important topic, and thank you so much for bringing the attention to work-related and occupational skin cancer. I work at the National Institute of Occupational Health in Norway and in the Department of Dermatology at Oslo University Hospital, and I have the pleasure to chair the Scientific Committee on Occupational and Environmental Dermatosis. All of you are very welcome to join to our work, which is the prevention of work-related and occupational skin diseases, where skin cancer is one of the most prevalent diseases and actually the most frequent cancer. Yes. I think I will have this presentation in Spanish, since I see many participants are Spanish speaking, but the text will be in English. Bien, entonces es un gran placer poder estar presentando sobre este importante tema aquí, y gracias por la invitación. Tenemos una gran ventaja de que la Organización Mundial de la Salud en mayo del año pasado ha reconocido a las enfermedades cutáneas como una prioridad de salud pública global, lo cual también incluye la prevención del cáncer de piel ocupacional. Y si vemos a las estadísticas de ILO,
podemos ver que aproximadamente el 30% de la población que está trabajando está expuesta a la radiación ultravioleta por medio del trabajo al aire libre. Y lo interesante y también lo paradójico sobre el tema del cáncer de piel ocupacional es que ha sido también el primer tipo de cáncer ocupacional descrito por el cirujano Sir Percival Walpott, que describió esos soot burns en el escroto de adolescentes que como niños trabajaban como limpiadores de chimenea. Y esto ya fue descrito en el siglo XVIII, y lo interesante de esta descripción y de este reporte es que esta descripción llevó a cambios en la legislación de Inglaterra que llevaron también a prohibir el trabajo infantil. Y de esta manera esta historia también nos recuerda la importancia de la prevención y cómo también la prevención primaria empieza siempre desde lo político y desde las legislaciones. Y si bien este tipo de cáncer de piel después, más adelante, se supo que estaba asociado a las exposiciones químicas, a los PAH y también a la creosota, es un recordatorio acerca del cáncer de piel ocupacional en el día de hoy, que continúa representando un desafío mundial si no se previene y si no se diagnostica de forma temprana. Y hoy también, gracias a estadísticas actualizadas, sabemos que aproximadamente 1 de cada 3 muertes a causa del cáncer de piel queratinocítico o del non-melanoma skin cancer son causadas por trabajar al aire libre. Y si recordamos un poco de información acerca del cáncer de piel, podemos decir que el cáncer de piel puede ser clasificado en cáncer de piel queratinocítico, lo que era antes llamado como non-melanoma skin cancer, y también tenemos el cáncer de piel melanocítico o los melanomas de la piel. Y dentro del cáncer de piel queratinocítico tenemos como por ejemplo el cáncer de piel espinocelular, como vemos en la imagen superior, o el cáncer de piel vasocelular, como vemos en la figura del medio. Y si nos referimos al cáncer de piel espinocelular, y especialmente en los trabajadores al aire libre, podemos ver que se encuentra de forma más frecuente en zonas expuestas al sol, como por ejemplo el rostro. También sabemos que este tipo de cáncer de piel es un resultado de la exposición cumulativa a la radiación ultravioleta. Y sabemos que las primeras señales de este daño actínico, de este daño solar, se manifiestan por medio de las queratosis actínicas, como podemos ver en las imágenes de la izquierda. Y una parte de estas queratosis actínicas no son tratadas a tiempo, se pueden desarrollar así cáncer de piel espinocelular, que como dije anteriormente también se puede ubicar en las orejas, también en las manos, también como podemos ver aquí, también en la conjuntiva y también en zonas no expuestas al sol, como por ejemplo en el caso de este trabajador de la construcción que desarrolló un cáncer de piel espinocelular en una cicatriz luego de una lesión por sustancias químicas. Este cáncer de piel
está asociado, como dije anteriormente, a la exposición acumulativa, y aquí podemos ver algunos ejemplos de mediciones cuantitativas que se han desarrollado en Alemania, y podemos ver cómo en ciertas categorías ocupacionales estos niveles pueden ser extremadamente altos. Y al ser también un resultado de esta exposición cumulativa, y como podemos ver estas queratosis actínicas, también esto nos permite que el diagnóstico precoz de, por ejemplo, las queratosis actínicas también puedan ser tratadas de forma temprana para así evitar el desarrollo al cáncer de piel espinocelular. Aquí quiero mostrar un estudio de Dinamarca, en donde podemos ver que los trabajadores al aire libre tienen hasta 4 veces mayor riesgo de desarrollar estas queratosis actínicas, a comparación de trabajadores que trabajan adentro. Si vemos a resultados de este metaanálisis, podemos ver que los trabajadores al aire libre pueden presentar hasta un 77% de riesgo aumentado de desarrollar carcinoma espinocelular. Y aquí la evidencia científica es clara de que el trabajo al aire libre está asociado a un mayor riesgo de cáncer de piel espinocelular. Si vamos al ejemplo del cáncer de piel vasocelular, del cual se encuentran varios subtipos. Uno de ellos es, por ejemplo, el cáncer vasocelular nodular, que como podemos ver aquí en estas imágenes, tienen una forma nodular, y si uno puede mirar más de cerca con un dermatoscopio, también uno puede ver telangiectasias. Algunas veces también estos carcinomas vasocelulares también se pueden ulcerar. Pueden también estar localizados en zonas expuestas al sol, como por ejemplo el rostro, y también podemos ver que se pueden localizar muy cercanos a aperturas, como por ejemplo los ojos, como también por ejemplo la boca, y también como por ejemplo la nariz y también las orejas. El ejemplo que vemos aquí es el ejemplo de un carcinoma espinocelular pigmentado y también ulcerativo, y probablemente también infiltrativo, porque hoy podemos ver que tienen una infiltración periférica en la imagen. Con respecto a la evidencia científica, aquí es un poco más contradictoria, ya que algunos estudios muestran que hay una asociación entre el trabajo al aire libre y mayor riesgo, como por ejemplo este metaanálisis, que muestra hasta un 43% de riesgo aumentado de carcinoma vasocelular en trabajadores al aire libre. Pero así también existen otros estudios que no muestran este riesgo. Respecto al melanoma, aquí también la evidencia científica puede ser un poco más contradictoria, porque también uno sabe que el melanoma también puede estar asociado a las quemaduras solares, especialmente a la exposición solar durante la niñez, y también respecto al solario. Acá quiero mostrar este estudio este estudio prospectivo que incluyó casi 15 millones de habitantes de 5 países nórdicos, en donde se pudo seguir a estos trabajadores durante un periodo de 45 años. En este estudio encontramos mayor riesgo de melanoma en trabajadores con exposiciones químicas, como por ejemplo bomberos, también policías, personal militar, trabajadores de transporte y también trabajadores técnicos. Algunas de estas ocupaciones también tienen trabajo mixto, de trabajo a la intemperie, pero también trabajo puertas adentro, y también encontramos un mayor riesgo en ocupaciones con alto
alta posición económica. También por medio de estudios de Escandinavia sabemos que los trabajadores del petróleo pueden tener mayor riesgo de carcinoma espinocelular y de melanoma, especialmente en las manos y también en los brazos. Y en este estudio al cual refiero aquí, vemos que a mayor exposición a productos petrolíferos, mayor es el riesgo de estas formas de cáncer. Esto solamente es un ejemplo de un melanoma acral que tiene un riesgo, o tiene un pronóstico bastante serio. Pero uno también se puede preguntar de qué manera el cáncer de piel ocupacional impacta la vida de los trabajadores y de qué manera impacta también a la salud pública. Hoy en día se considera al daño actínico y al daño actínico como una enfermedad crónica, como una enfermedad progresiva y también con altos índices de recidivas. Y esto también le cuesta mucho a la sociedad. Y en diferentes estudios de diferentes partes del mundo, podemos ver algunos de esos elevados costos. Y estos costos están relacionados al tratamiento quirúrgico, fundamentalmente, y también costos relacionados al diagnóstico. Lo cual nos recuerda de por qué el cáncer de piel ocupacional continúa siendo un desafío mundial. Un desafío mundial del cual tenemos que ocuparnos, porque si vemos las predicciones para los años que vienen, y aquí podemos ver para los casos de cáncer de piel queratinocínico, tanto para hombres como para mujeres, vemos que van a aumentar de forma exponencial, y también así para los casos de melanoma. Vemos proyecciones de aumento exponencial para los años que vienen. También sabemos que hay evidencia de que el cáncer ocupacional es posible prevenir, porque sabemos cuál es la exposición, que es la exposición ultravioleta, la exposición que los trabajadores al aire libre sufren, y de esta manera existen formas de prevención primaria, secundaria y terciaria que pueden ser efectivas. La primaria es la más efectiva y se trata de cambios legislativos, acceso a elementos de protección y también educación de los trabajadores con respecto a cómo cuidar la piel. La prevención secundaria se concentra en poder diagnosticar y tratar de forma temprana estas lesiones, y también nuevamente en la educación. Y la terciaria, que es lamentablemente cuando ya hemos llegado muy tarde, pero que se trata de que el cáncer de piel pueda ser reconocido como una enfermedad ocupacional, que pueda dar compensación económica y también derecho a rehabilitación. Por medio de estudios de Dinamarca y también de Australia, sabemos que el hecho de invertir en la prevención da beneficios a largo plazo. Y también hay evidencia de Alemania y más evidencia de estudios que se están desarrollando ahora. Quiero aprovechar para compartir con ustedes estos códigos respecto a la prevención del cáncer de piel que fueron publicados hace 2 semanas, una actualización en donde otra vez nos recuerdan de la importancia de evitar la exposición solar excesiva, utilizar protección solar, y esto también se tiene que aplicar a los lugares de trabajo en donde existe mucho trabajo a la intemperie. Aquí hay unas fotos de trabajadores al aire libre que han sido cedidas por cortesía del doctor Norville, donde nos ilustran la exposición al aire libre y también formas de protegerse de esta exposición. Estos son ejemplos traídos de las campañas Sun Smart de Australia, en donde vemos también que
lo que da mayor protección es justamente cubrir la piel de la radiación ultravioleta, también cubrir las orejas, también cubrir la zona de la nuca, también cubrir los brazos y las manos. También tiene que ser ofrecido la posibilidad de que los trabajadores al aire libre puedan tener controles dermatológicos. Aquí hay unos ejemplos de unas actividades que se han desarrollado en Argentina el año pasado, en donde en una sesión de AICO, en conjunto con otros comités científicos, hubo mucho énfasis en la prevención del cáncer de piel ocupacional. Hemos tenido la suerte de que había aproximadamente 900 participantes de Argentina y del resto de Sudamérica, y de que esto también ha llevado al desarrollo de guidelines para la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de piel ocupacional. Estas guías de actuación y diagnóstico se encuentran disponibles en español para los que lo quieren usar como inspiración. También hay guidelines, también hay guías de actuación y diagnóstico para la exposición a las radiaciones ultravioletas. Y aquí no tengo la posibilidad de abrir este link ahora, pero esta también es una iniciativa del norte de Argentina, en donde se combina la dermatoscopía y la inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer de piel. Esto es cortesía de la doctora Sonia Gaviola, de Argentina, y es un ejemplo también de una medida de prevención en trabajadores de la mina que también se encuentran a una mayor exposición solar por la altura, en el caso del norte de Argentina, que puede llegar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es una iniciativa mundial que también quiero compartirla para la inspiración, y creo que también esto puede ser traducido y adaptado al español de forma tal que se encuentre disponible en los países hispanoparlantes, y es este llamado de acción global para proteger los trabajadores al aire libre de la radiación ultravioleta. También se encuentra disponible por internet, y si alguien quiere sumarse a la tarea de traducir y adaptarlo a este documento al español, son más que bienvenidos. Y como último ejemplo, quiero también nombrar este ejemplo desarrollado por el comité, por colegas de Perú y el doctor Norville, de una campaña que se realizó el año pasado en Perú para aumentar la concientización con respecto al cáncer de piel ocupacional. De esta manera y con estos ejemplos quiero culminar esta presentación con una foto de mi querida abuela en el norte de Argentina, trabajadora al aire libre durante toda su vida, y también una gran inspiración para mí para poder concientizar y trabajar en la prevención del cáncer de piel ocupacional, y recordar que la piel son los 2 metros cuadrados más importantes de la vida de los trabajadores, y bueno, más que decirles que están más que bienvenidos de sumarse a nuestro comité científico para poder trabajar en conjunto con la prevención del cáncer de piel ocupacional. Muchas gracias. Thank you, Dr. José Hernán, for your presentation. Please, we invite the participants to prepare and write your question in the chat, please. We will have time for question and answer at the end of the webinar. Although workers deal with very risky conditions related to sun radiation, heat, stress, and others, waste collection workers is a very vulnerable population included in this group. Our next, gracias, doctor José, por tan brillante exposición, realmente.
de verdad que nos ha involucrado muchísimo en este tema tan importante como lo vemos en diferentes sectores en nuestro querido país, también en Perú. Bueno, our next speaker will share her experiences in the assessment and implementation of working conditions for this group of workers. It's my pleasure to introduce to you Dr. Lufna Tari. Dr. Lufna is an associate professor of occupational medicine at Faculty of Medicine and Pharmacy of Casablanca, Hassan Secondary University, Morocco, with a long experience as occupational physician in many enterprises. A team member for creation of the OHS Institute in Morocco, National Institute of Working Conditions, ANCBT, member of MOA, Moroccan Association of Occupational Health, the organizer of ICON Marrakesh 2024, president of Logistic Committee, member of Scientific Committee, and member of Organization Committee for ICON Marrakesh 2024, a member of Steering Committee of EFCO. It's a pleasure to introduce Dr. Lufna. Welcome. Thank you. Thank you, Dr. Romani. Are you hearing me? Yes, it's okay. It's perfect, Doctor. Okay, thank you. Thank you. Dear colleagues and participants, I'm pleased to share with you my personal experience as a former occupational physician at a company responsible for household waste collection in the Greater Casablanca region of Morocco. This is an example of outdoor work situations which are often overlooked, with several specific characteristics related to working conditions and also socioeconomic conditions. So I apologize if in advance if some photos may be shocking. So to begin with, it's crucial to understand the extent and the complexity of the field of the study. Firstly, the size of the company, more than 2,400 people spread across several professions and several cities, which multiplies the risk profiles. The challenges was the resistance to the new medical surveillance model, particularly in a tense social and economic climate. Major logistical challenges such as the lack or poor layout of consultation rooms at certain sites. The medical team in Casablanca consisting of one doctor and two nurses faced enormous demand from more than 1,700 people from very different backgrounds: board members, managers, employees, operators, operating agents, conductors, etc. As you can see in the following photo, they demonstrate a few work situations and give an idea of the various occupational hazards. So what occupational risks have we faced? This slide shows an illustration of an outdoor work situation. So a structured approach was needed to understand the occupational risks involved in this activity. And to this end, we worked in collaboration with the QHSE department following these steps. The key steps was first, visits to the premises and installation of first aid equipment, observation and audit of workstations to understand the actual activities. We also developed a risk assessment record. We called it document unique in French, and we have implemented a regulatory monitoring system. Observation and audit visits were carried out to understand the activity, study the various workstations, and evaluate working methods. Here you can see an example of drafting a company file, which is fiche d'entreprise, a regulatory document listing
the risks and means of prevention for each workstation, its health and safety profile for the company, with advices from the occupational physician, and it includes a description of the various workstations, the number of workers at each workstation, the occupational risks and types of occupational illnesses or accidents that may occur, as well as the various means of medical monitoring and prevention. And in this slide, we had to manage some risks as occupational health service. We had to manage some risks related to the activity, mechanical risks, and traffic-related risks. There are some of the mechanical risks of workplace accident. I will show you some examples of specific situations involving workplace accidents that we had encountered. So this slide shows a specific case involving a mechanic who had pressurized motor oil sprayed onto his finger. What initially appeared to be a minor injury could have had very serious consequences, such as amputation, if our team had not intervened by administering first aid and then referring him to an orthopedist for surgical debridement, because an injury like this causes microblood vessels to be crushed, leading to distal necrosis. Another type of accident, the one we see here, is caused by corrosive chemicals splashing onto the skin, resulting in burns or irritation. Here we can see the exposure, the effects of lixiviant splashing into the eye, causing both irritation and inflammation of the cornea and very high risks of serious eye infection, which unfortunately led to an enucleation of an employee's eye. In addition to these injuries, employees suffered from other conditions related to the quality of personal protective equipment, which was either used incorrectly or worn for long periods of working, such as shoes or gloves worn for extended periods of time. So what about outdoor exposure? The first risk is sun exposure, like sunstroke, dehydration, effects related to UV exposure, like skin cancer, cataracts, etc., exposure to the elements rain, cold, wind, etc., and shift work poses occupational risks in terms of increased exposure to adverse weather conditions, working alone, and the known risks associated with shift work. We also faced accidents involving exposure to blood, tetanus, leptospirosis, rabies, etc. Injuries from animal attacks like stray dogs, scorpions, risk of assault, theft, altercation, etc. And CO and exhaust fume poisoning, particularly when positioned at the rear of the truck. As other risks aggravated by outdoor exposure, we can find risks of bacterial and viral infections through exposure to soil, risks related to socioeconomic status, personal hygiene, addictions, etc., and failure to comply with safety instruction. Here we can see yet another example of failure to comply with protective equipment requirements. And ergonomic risks occupy a very important place in daily activities. Being exposed to the outdoors is an aggravating factor due to the intensity of osteoarticular pain, which is exacerbated by the cold or general disorders caused by sweating and dehydration during heat waves. So our recommendations were to use protective equipment and sun protection like cap, neck cover, appropriate clothing for each season. Tetanus, hepatitis B vaccinations were offered, and vaccination against leptospirosis was discussed, but the idea was abandoned due to the cost-benefit ratio. Change in working hours to avoid long sun exposure, procedures for managing traffic accidents involving exposure to blood and animal bites. Improvement of working conditions, in particular showers near the workplace. So what were the positive consequences?
The contribution of an occupational health service working closely with the QHSE and HR departments has been extremely important for this group of workers through several actions. Improved working condition, like hygiene of changing rooms and showers, access to training and awareness of occupational risks and use PPE, decrease in indicators related to workplace accident, better access to healthcare, access to vaccination, so link X-ray campaign mainly for tuberculosis screening, and the contribution of OSH management was a real support for a change based on managerial commitment and with the aim of improving indicators. Here we can see a locker room which improved and bathroom in better conditions. So in conclusion, we have some lessons to retain, mainly the link between outdoor work and certain diseases. Working outdoors increases the risk of developing several diseases and makes work more difficult. Long-term monitoring is necessary because some diseases may appear later in life, such as skin cancer, which occurs on average around the age of 70 and is caused by exposure at a young age. So thank you for your attention. Thank you, Dr. Lobna. Thank you. Okay, please, we invite the participants to prepare and write your question in the chat, because we will have time for the question and answer at the end of the webinar. Head stress, 1 second. Okay, now, head stress can cause very critical emergencies on workers, but also health damages, and long-term, how can physicians design and improve medical surveillance in exposed workers as farmers? Our next speaker will talk about this topic. It is my pleasure to introduce you to Dr. Bethan Shannon. Bethan Shannon, he graduated as physician of the University of Queensland and got a PhD in environmental and occupational health sciences at the University of Illinois, Chicago. He is experienced director which demonstrates story of working in the medical practice industry, scaled a non-profit organization, epidemiology, program evaluation, prevention, and public experience. Welcome to Bethan Shannon. Thank you, Florentino. I'm just going to share my screen. Okay, you can see that okay? And you can hear me okay? Again, Yes, okay. it's okay, perfect. Thank you for the It's okay. introduction. It's okay. I'll just move that, yeah. Thank you for the introduction, Florentino. Hi, everyone. I'm terribly sorry I didn't translate my slides to Spanish. They're in English. I'm happy to share my slides with anyone after the talk as well. But yeah, like Florentino said, today I'm going to talk about heat stress and some challenges for medical surveillance. I'm an Australian occupational health doctor, but I'm currently working in Chicago in North America as an assistant professor at the University of Illinois. And we do a lot of work around heat, which has surprises some people because Chicago is typically thought of as a very cold climate, but we actually have a lot of heat-related illness. And I'm going to share a lot of statistics today very quickly.
most of these statistics from North America, but I just like to preface by saying that behind each of these statistics are workers that are really impacted by heat, and they have families and they're just trying to earn a living. So this is an example of one case recently where one report from the region I work in, where a farm worker talks about some of these challenges, that they're expected to work 70 hours per week. If they stop to have a drink of water during the day, they're sent home without pay. And some of the challenges they face around trying to abide by the lack of regulations in the United States, but avoid heat-related illness. So these are real issues that workers face every day. And as physicians, it's really easy for us to say this is the gold standard of what we want you to do. But in reality, there's a lot of regulations that we need to be able to enforce around medical surveillance as a system to improve the prevalence of heat-related illness. So today I'm quickly going to talk about some climate statistics of North America, then talk about heat-related illness, what we're seeing here in the United States in particular, and some of the challenges we're facing with medical surveillance, and then finish on some prevention principles. So climate change is quite topical now in North America because of the political climate here. But what we do know is that 19 of the 20 hottest years on the Earth have been since the year 2000, and heat stress currently impacts about 300 to 400,000 people around the world, and they think that by the end of this century, it's going to be 1.2 billion people in our community worldwide are going to be impacted by heat stress because of climate change. So when I talk about climate change and worker health, I like to break it up into two different aspects of climate change. One is extreme heat. So we're seeing more extreme heat events, and typically in North America, we do see more extreme heat. We've seen a greater increase in the Southwest and in the hotter regions of the country. But you can see even up north. So this is Illinois. This is where I am in Chicago, which is just on Lake Michigan here. And you can see even in Illinois, we've seen greater increases in extreme heat events in the south, which is those red spots there. So we are seeing more extreme heat in the northern part of the United States. But what we're really seeing in these regions that are usually typically colder are just a gradually increasing temperature across the entire summer. So I'm in the Midwest, which is this one up here, and this picture shows the temperature change per decade over the last sort of 100 years. And you can see the red on this picture is where the greatest increase has been in average temperature change. And you can see it's typically in the colder regions. So one of the issues we're facing in Chicago and other areas that aren't typically considered like hot areas is that we're getting workers who aren't acclimated and workers that are having to adjust to warmer temperatures that are not typically used to warmer temperatures, which I'll touch on later in the talk. And like my colleagues just said in earlier talks, this comes with a wide range of problems for workers that we need to consider. We just had a great talk on dermatology. So we have to consider UV radiation increases, air pollution increase, extreme weather events, and what this will do to workers, and then an increase in vector and zoonotic-borne diseases as well. So there's a whole range of things we need to consider. In terms of just touching on some data in the United States, you can actually go on the national website here on OSHA, and they have a figure with all these blue dots and their cases of workers' deaths you can click on and get some information on each worker death related to heat. What I found interesting about this was if you start breaking it down, there was about 700 heat-related deaths reported on the website per year between 2004 and 2018. And then if you look at the cause, so about half of those, the cause of death was listed as heat, and the other half, the heat was considered a contributing cause. And the cause of death was ischemic heart disease in about 33% of them. In about 10%, it was hypertension. And then in about 20%, it was drugs and alcohol. So it just makes us think we need to consider other factors that are contributing to heat-related deaths as well, such as comorbidities, medications, drugs and alcohol. Now moving on to medical surveillance and what all this means. We're seeing a lot of heat-related deaths. We're seeing climate change. So what do we do for medical surveillance? How bad is it, and what are some of the challenges we're facing? So the first thing I would say straight off the bat is that the biggest challenge for medical surveillance is it really needs to be part of a broader occupational health and safety program, which
Dr. Lubner really just touched on about how important that is to be a holistic program and consider many different things. Because if we consider medical surveillance as a silo in isolation, it just doesn't work for heat-related injury and illness at all. And I use this as an example to that point. So here is themes that came out of coroner's reports for heat-related deaths in workers. And if I just quickly list them for you, so the coroners found that frequent patterns in heat-related deaths were colleagues failing to recognize signs and symptoms of heat-related illness in their co-workers, workers also failing to recognize signs and symptoms in themselves, a lack of coordination between parties responsible for the safety of the worker when someone was experiencing heat-related illness, a lack of systems identifying when a worker is suffering a heat-related illness and seeking them assistance, and then a lack of employers considering rescheduling work to avoid the hottest times of the day or the hottest season of the year. So these were the key themes that came out of coroner's reports, and you can see they're really broadly considering a lack of occupational health and safety systems set in place that resulted in workers dying. And I say that because in terms of medical surveillance, there's lots of considerations we need to think about as physicians that are personal risk factors and also occupational risk factors specific for that worker. We can stratify and identify diseases and comorbidities that are concerning. We can do a mental health assessment of that worker to consider their mental health risk. We can think about deficiencies and susceptibilities in certain workers. We have to think about the climate and environmental risk. I work in Australia as well, and obviously the climate risk is different in Australia and in certain parts of South America to North America. We have to consider prior injuries and exposures in certain workers. And then we have to consider their medications, their vaccines, and their special needs as well. And on this slide, I just pointed some personal risk factors that came up with workers in those that experience heat-related illnesses in reports, and also things that I found in the clinic as well. And a couple I just wanted to highlight. One, probably key one, is water and caffeine and alcohol consumption there. So when you start talking to workers in these medical surveillance programs, many of them will just drink an energy drink to start the day. They won't hydrate. They'll drink alcohol in the evening and then start work without rehydrating. And this really perpetuates heat-related illness. And it's an important point to educate and make workers aware during the surveillance process of how important hydration is. Two other points I just want to make here was the prescription medications I'll talk about in the next slide, and then the acclimatization. So I think medical surveillance is also a good point to understand where workers are coming from, how work hardened they are, what their prior job was, and what new role they're going into, and if they've ever done work like that or experienced any acclimatization in that work in the previous couple of weeks. Because it's a really, really important thing to know what the person's baseline is going into a new job. In terms of medications and substance use, one study in North America found that 29% of heat-related deaths took medications associated with heat-related illness. And the big ones are listed on this slide here. We've done a lot of work with farm worker clinics in the United States and found that a high proportion of outdoor workers had some sort of metabolic syndrome, and a significant number are on diabetes medications. So this has been an important one for us to consider and risk stratify workers and educate and make them aware and understand when to take their medication, how to take their medication. And again, alcohol comes up a lot in certain reports, and other drugs that contribute to heat-related deaths in workers. So it's a really important area to understand and really explain to workers how important medication and substance use is in contributing to heat-related illness. And just lastly, on medical surveillance and the different components, I think my point in this slide is just it really needs to be holistic and consider the whole worker within a system. I've seen medical surveillance where it's just considered a checklist of certain comorbidities that contribute to heat-related illness, and that just hasn't worked. And I think there's a lot of things that we miss typically. So just to narrow this slide down, I just wanted to share some of these things that are typically missed. I had one company where they didn't consider language barriers. I had one company that hired deaf workers, and that was another thing.
that had language barriers and communication barriers. And these are really important to understand heat-related illness. If you go through those coroner's reports, a lot of it is around communication between colleagues and co-workers, communication between employers and employees. And I think that's something that is not typically considered in certain medical surveillance programs. I think mental state, and then probably one other thing to touch on is specific third-party risks. So I just finished a large study in the United States, and we found that on extreme heat days, hospitalizations in workers who presented with traumatic brain injuries compared to non-extreme heat days. And now we're doing further studies into that, looking at falls risk and other risks. So I think that made me think about what machinery are certain people using, because we talk a lot about heat stroke and heat stress, but there's also heat exhaustion and minor conditions that we can get from heat that can contribute to higher risk of people falling, people having crush injuries, things like that. So it's a big area that I'm looking into. Is a lot about culture of the workplace, working with employers and not just using medical surveillance in isolation, but working with employers so they understand the importance of breaks, rest, hydration, shade, and all these other aspects, and considering sort of the metabolic load of their workers and their risk of heat-related illness depending on how hard they're working. So there's a lot to consider when you're doing medical surveillance for outdoor workers. So a picture like this is really useful in medical surveillance when you're seeing workers, and you can use it to talk through with them the spectrum of heat-related illness. You can go through the different signs and symptoms of each condition, so that they understand what to look for within themselves and their colleagues for each of these conditions. And I just find it really useful as an adjunct, and would highly recommend it as part of a surveillance program so that workers understand these conditions, because sometimes we talk to work, an image is really helpful. The second challenge I wanted to say was that employer awareness that the majority of worker deaths are actually not during extreme heat temperatures. So not only employer awareness, but I should say employee awareness. So we need to educate workers that it's not just the extreme heat days that we're seeing workers die and workers have heat-related illness, because typically on those extreme heat days, sort of the safety flag goes up and people are considering it. But on the non-extreme heat days, people are not typically considering it. And just to share some data from the United States, where we looked at we looked at the heat index of worker heat-related deaths over 2 years. And you can see it's in Fahrenheit, I apologize. But you can see if you break up the temperatures by the heat index, majority of deaths are actually in sort of this down in extreme caution, which is potentially the low 30s in Celsius. But you can see barely any are up here in the extreme danger, because that's when people are putting in those safety precautions and considering heat-related illness. But down here on these temperatures in the low 30s, high 20s, that's when workplaces are not considering heat-related illness, and that's when we're seeing the majority of deaths in workers. And just to reiterate that point, this is another study that looked at the temperature when most heat-related worker deaths happened, and they looked at what the average temperature was for the 40 prior years on that day. And you can see the oranges and the reds are when that day in particular was 0 to 20 degrees Fahrenheit higher than normal. So you can see, this is the other point to make to workers and employers, is that when you see a large spike in the temperature very quickly, that's when we're going to experience worker deaths. One, because they're not acclimatized, and two, because it doesn't need to be that hot. It just needs to change quickly and drastically. And that leads me to the third challenge with employers and medical surveillance, is the contribution of turnover employees and acclimatization programs. I think this is a big area that we don't think about enough as physicians and workers in occupational health, but it's so, so important. And these two studies kind of reiterate how important acclimatization is. So these are two studies from the United States.
that looked at cohorts of worker deaths in the United States. One found that 50% occurred on a worker's first day on the job. And the second found that greater than 70% occurred on a worker's first week on the job, which is just really startling statistics. It really surprised me when I first saw these statistics. But when you start looking at the data, it does make sense, and the ages kind of match up with it. In terms of what an acclimatization process or program is, according to our federal report here, an acclimatization period is recommended for any new workers to site or workers returning from extended leave, which is greater than 14 days. And Lubna just talked about shift work, which is really important because we have a lot of workers that come back and forth from shift work and they have extended leave for greater than 14 days. We have seasonal workers. So acclimatization is not just a one-off, but it's a continual thing that we need to consider for workers and heat. And it also should also be noted that individuals differ dramatically in their ability to acclimate to heat. So that's all I'll say about acclimatization. I think it's really, really important. The fourth challenge I was going to say is around regulation exemptions, and that many outdoor workers are employed temporarily, and we have language and cultural barriers. And many of these things mean that medical surveillance is not done for a lot of workers. And it also means that medical surveillance doesn't pick up certain things as well. In terms of some of these barriers that I've seen in North America that many of you probably see in other countries as well, the first would be that we don't have a federal heat standard. So federal OSHA in the United States does not have a heat standard. We have a lot of independent contractors who are responsible for abiding to regulations by themselves. The employer is not then responsible, but they're also paid by how much they pick or how much work they do. So there's a real disincentive to stop working, take a break, and avoid heat-related illness. Immigration status is often used as a threat to dissuade workers from defending their rights to be able to stop and avoid these conditions. And again, these next 2 points are around when they're set up as independent contractors, there's no rules or regulations about how far water is away from the workers and how far bathrooms are. And then, the same thing. If the farm's with 11 or fewer employees, they're exempt from specifying how close the drinking water is required to be to workers. So there's some of the barriers. Certain states in North America are moving the needle to improve these conditions. So Washington State updated their rule, I think in 2018 from this original one in 2008, to really specify the amount of water that's required, some of the safety elements around encouraging water, how employees are respond to signs and symptoms of heat-related illness, and some of the training they need to give employers and the systems they need to set in place to prevent heat-related illness. In terms of prevention, just one program that I thought was kind of very simplistic and very useful in a medical surveillance program. So Texas set up a heat stress awareness program where they stratified their workers based on how many risk factors they had for heat-related illness. So those with no risk, they still got education. Those with one risk factor got a nurse surveillance, they got education, and they got a quick card, so a reference card. Risk factors got an individual medical program set up for them, and then those with an unstable health condition got put on suitable duties. What they found from doing a stratification system like that was that workers' compensation costs went down by 50% per heat-related condition. All of those workers who had a heat-related illness following that program had 2 or more identified risk factors. So they really avoided any of those workers that had no risk factors for heat-related illness, which is really what you want. And the total number of heat-related illness cases decreased after the program. And really, this is just reiterating what I just said about prevention principles. It's really about culture, putting medical surveillance as part of a safety program that really embeds a safety culture into the organization. In terms of heat, having good education and awareness, instructions for workers, encouraging water, raising awareness, monitoring high-risk employees through something like a stratification program from medical surveillance, and then acclimatization and medical screening is very important. And the last thing I would say in summary is that heat-related illness is going to occur. Whatever medical surveillance program we set up, there's always going to be heat-related illness.
So it needs to be part of a program that responds to heat-related illness as well. We need to make sure that everyone is aware of the signs and symptoms and that we have a strong safety culture embedded in the organization. And that's it, everyone. I'm sorry it was so quick. I'm happy to share my slides, and I apologize for the slides not being in Spanish. And just to reiterate, Lubna and I are from the Steering Committee of Occupational Medicine in ICO. It's one of the oldest steering committees, and it has members from more than 50 countries. Occupational medicine, for those who don't know, is a branch of clinical medicine that focuses on the health risks that people face in the workplace. Anyone who's welcome to join the steering committee as a member. Our chairman is Dr. Gogolin. I'm more than happy to give more information after this session, but thank you so much for your time. Thank you, Dr. Brett. On this first section of the webinar, we already had Dr. Brett and Dr. Brett Shannon and Dr. Lubna Tari. Both are members from SCOM, the Scientific Committee of Occupational Medicine, which is one of the oldest scientific committees at ICO, with a lot of members. Over 120 members in many countries are represented by this scientific committee. And we also had Dr. Jose Hernan Alfonso, who is the chair of the Scientific Committee of Occupational and Environmental Dermatosis. So we are very glad that you three has participated representing both scientific committees of ICO. So now that you have information about these two scientific committees, you are also invited to check more information on the website. And if you would like to be part of these scientific committees, you please feel free to get connected in these scientific committees. So, Ms. Yesenia, you can go on, please. Okay, thank you, Dr. Norris. Thank you, Dr. Shannon. Thank you for the presentation. Please, we invite the participants to prepare and write a question in the chat. Thanks. To review the story and special experiences from the past can help us to improve our job prevention. In Latin American sector, such as agriculture, fishing, and construction, have many workers exposed to outdoor risks who have suffered the negative impact of heat stress throughout the years. Our next speaker will talk about the lessons in the past to face the current challenges in prevention. I would like to introduce to you Dr. Esteban Arias. Esteban Arias is the lead in its. He provides oversight and leadership for the international research teams in data collection. His specialty is in the measurement of thermal stress and workload. Esteban also assesses work conditions in the field sites and assess intervention design to improve working conditions on the fields. Welcome, Dr. Esteban Arias. Thanks. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un momento, por favor, disculpen. Un segundo, por favor. Como nos acaban de indicar en la introducción, yo voy a hablar un poco sobre mi experiencia acerca de cómo se ven o cómo lucen los programas de prevención de estrés térmico, sobre todo en actividades que se realizan al aire libre, cuáles son los challenges o los problemas que se deben de enfrentar y cuáles algunas posibles soluciones o que hemos identificado que se deben de trabajar en el futuro. En cuanto al estrés térmico, y solo aunque lo hemos hablado en las diferentes presentaciones que hemos tenido hoy, solo para dar el enfoque desde la parte ingenieril y pedir disculpas porque yo soy ingeniero y no médico, entonces mi acercamiento hacia muchos términos médicos es desde la ingeniería. Pero cuando estamos hablando del estrés térmico, que es la combinación de los factores ambientales, del calor térmico que tenemos en los ambientes de trabajo, también estamos hablando, cuando hablamos de estrés térmico, del calor generado por el movimiento
muscular, por el movimiento de los músculos. Y que entre más sea la actividad física que estemos realizando o el trabajo que estemos realizando necesite la utilización de más energía, esto va a traer como consecuencia mayor generación de calor interno, lo cual va a ser un aumento de la temperatura interna, lo cual aumenta el riesgo de sufrir golpe de calor, sufrir enfermedad renal crónica, por ejemplo, que es una de las enfermedades que nosotros tratamos de evitar a largo periodo de una exposición, pero eso también puede traer consecuencias específicas en un lugar de trabajo, por ejemplo, accidentes. Nosotros hemos identificado y tenemos reporte de accidentes que ocurren desde que la persona, el equipo de protección personal, no le queda de manera correcta por el exceso de sudoración o cuando las personas pierden la capacidad de concentración en la actividad y pueden cometer errores, que esto se ve traducido en accidentes en el lugar de trabajo. Evidentemente, cuando hablamos de quienes están expuestos al estrés térmico, si estamos hablando de actividades que se realicen al aire libre, pues hay una combinación que tenemos que tomar en cuenta y es que las labores se realizan al aire libre. Muchas veces estas actividades, como también se ha comentado en exposiciones de forma anterior, están relacionados que el pago se da por cantidad de piezas, por tonelada o pago a destajo, o sea que depende del esfuerzo que el trabajador ponga en su jornada laboral, así va a ser el ingreso que la persona va a recibir y un bajo control en algunos tipos de actividades, tanto de la duración de la jornada, en el momento en que esta jornada se da, y también en los descansos que los trabajadores toman. En algunos casos es a la libre o en otros no está bien estructurado. Pero entonces, algunas de las actividades que comúnmente se presentan problemas de estrés térmico de origen laboral, estamos hablando, por ejemplo, los bomberos que tienen que trabajar en incendios forestales, los cortadores de caña, que es donde mayor experiencia mi organización y yo tengo, pero también trabajamos muchos temas en construcción, en minería a cielo abierto, pesca y otro tipo de actividades, agricultura, muchas actividades de agricultura, donde los trabajadores tienen muy poco control de cómo se realizan las labores y que algunas recomendaciones como las que hemos escuchado en el día de hoy, por ejemplo, de realizar estas actividades en horario donde la exposición solar o las temperaturas externas sean menores, en algunos casos no es posible realizarla, eh, en algunos casos porque no hay suficiente luz o otras porque va en contra de los requerimientos de producción que tenga lo que se está produciendo o lo que se está recolectando. Pues entonces nosotros afrontamos que el estrés térmico lo que llega a causar son enfermedades o muertes. ¿Y cuáles son esas causas que se ven relacionadas o que causan la aparición de enfermedades o de consecuencias a la salud a corto plazo o una mortalidad temprana, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedad renal crónica no tradicional? Pues tenemos que tener la combinación de altas temperaturas en campo, un trabajo fuerte, o sea que la demanda física para realizar esta actividad sea alta y también y suficientes protección hacia los trabajadores. Cuando nosotros tenemos esta combinación de estos tres factores, vamos a tener enfermedades y posiblemente muertes relacionadas con el estrés térmico. ¿Cuáles son algunos de los factores o cuáles son los factores más bien que contribuyen a la aparición del estrés térmico o que suman ante el estrés térmico? Están los factores externos que, como les comentaba, suele ser los factores de más fácil para medir, como lo puede ser la temperatura seca del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento, que eso se puede tener desde equipos especializados que se utilicen en el propio lugar de trabajo, por ejemplo, en el campo donde se esté dando la recolección, por ejemplo, de naranjas.
o también se puede optar por algún tipo de tecnología que llegue a predecir las condiciones en campo a partir de mediciones meteorológicas del ambiente. Sin embargo, sí tener en cuenta que cuando hablamos de predicción o cuando estamos utilizando datos meteorológicos de estaciones meteorológicas para estimar el componente ambiental en el lugar de trabajo, podríamos estar cometiendo algún tipo de error o una influencia, dado que, y eso es muy común en Centroamérica o en América Latina, que no necesariamente todos los países cuentan con una cantidad significativa de estas estaciones meteorológicas y que a veces la distancia y las condiciones no son las mismas en donde se encuentra instalado esos puntos de toma de datos y las condiciones reales en el ambiente. También el pago a destajo, como les decía, o cantidades de piezas de producción, esos son factores externos que motivan o que pueden causar una mayor exposición al estrés térmico, la falta de sombra natural o las grandes áreas abiertas, o por ejemplo, como lo acaba de comentar el doctor Brett, las grandes distancias que se tienen en algunas ocasiones para los lugares donde tomar descanso, ir al baño, por ejemplo, o que en algunos casos o en algunos tipos de actividad no existe lugares donde los trabajadores puedan usar uso de un excusado. Y también el tipo de ropa que se utiliza, que en algunas industrias suele ser más controlado, como por ejemplo cuando hablamos de construcción o monocultivos a partir de empresas grandes, como lo puede ser corte de caña, pero cuando estamos evaluando o estamos viendo actividades más caseras o cuando son menos industrializadas, ahí aparece una combinación diferente de cantidad y calidad de ropa que utiliza la persona por el simple acceso que tiene a este tipo de prendas. Y cuando estamos hablando de factores externos, de factores internos, aquí podríamos estar hablando del estado de deshidratación. Esto está muy relacionado no solo de la cantidad de agua o de líquidos que consume la persona durante su jornada de trabajo, sino cuáles son los hábitos de consumo de líquidos cuando el trabajador sale. ¿Cuánto se está hidratando, por ejemplo, durante la noche? El, el gasto metabólico, que esto está relacionado a la actividad que se está realizando y a la intensidad que esa persona le ponga a la actividad, con lo cual va a dar un aumento en su temperatura interna, la condición de salud. Por ejemplo, típico el que una persona ingresa a trabajar o se presenta a trabajar en un estado de fiebre, pues eso va a hacer que su temperatura interna del cuerpo, por su condición de salud, va a estar aumentada y que cualquier exposición extra al estrés térmico, pues puede causar un efecto a la salud muchísimo más rápido en comparación con una persona que se encuentre sana. Y, por ejemplo, el sexo está muy relacionado en las mujeres, por ejemplo, a procesos hormonales, con lo cual sus temperaturas internas también en algunos periodos del ciclo menstrual se van a encontrar aumentados. Y en el caso de los hombres, el tener mayor masa muscular también hace que su temperatura interna del cuerpo suele ser mayor, ser ligeramente mayor en comparación con una mujer de la misma edad, por ejemplo. Y son factores que se pueden medir y existen muchas tecnologías y metodologías que se pueden utilizar en campo. Pero, ¿qué sabemos acerca de lo que se implementa realmente en los centros de trabajo y qué hace falta y qué desconocemos en este momento? Pues una de las lecciones más importantes que a partir de nuestra experiencia o mi experiencia personal, teniendo más de 10 años visitando diferentes lugares donde se implementan o están intentando implementar programas para la prevención del estrés térmico, es que no necesariamente el tener solamente límites, guías, como igual comentaba el doctor Brett, que en el ejemplo de que OSHA no tiene límites para exposición ocupacional al calor, no el simplemente tenerlo, como lo hemos visto en países de Centroamérica, que algunas de las legislaciones se implementan, ya sea el HEAT Index o el WGT, como una medida
para medir y estimar la exposición al estrés térmico, el tener esos límites no necesariamente va a impactar de manera positiva en la protección de los trabajadores, porque los programas de prevención es donde más estamos encontrando problemas en cuanto a los desafíos reales día a día que se tienen que afrontar. Y es haciéndome referencia al caso específico de OSHA. Por ejemplo, actualmente OSHA está impulsando la creación de límites para tener límites de exposición al estrés térmico, pero esos límites que están impulsando, por ejemplo, toma decisiones de manera arbitraria en qué lugar se va a poner el límite, si va a ser 27 grados centígrados, van a ser 35. No toman en cuenta, por ejemplo, el gasto metabólico, y ese gasto metabólico en algunas actividades, como nosotros lo hemos llegado a monitorear y medir, es más importante el externo de temperatura. Entonces, eso todos los índices lo suelen obviar o lo suelen empaquetar en categorías muy grandes. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una revisión de las normas ISO para la evaluación del estrés térmico, dan grandes rasgos de lo que es una tarea leve, media o con alto gasto metabólico, con lo cual las diferencias que se pueden encontrar en condiciones reales dentro de una misma actividad difieren mucho. Por ejemplo, definen un solo límite para labores de minería, pero en minería existe un rango de actividades grandísima que etiquetar o poner todos los trabajadores en una misma puede estar provocando problemas tanto para la producción y la protección de los trabajadores. Cuando se habla, por ejemplo, de descanso, a veces arbitraria de 5 minutos, pero no habla de cada frecuencia. Descansos tienen que estar relacionados tanto a las temperaturas externas como que se realice. Nosotros podríamos, cuando están expuestos a las mayores temperaturas en campo, estén realizando actividades con bajo gasto metabólico, con lo cual el tiempo de exposición puede ser mayor que una actividad térmica. ¿Y qué pasa cuando esa protección se hace de forma correcta o cuando se están implementando programas que no se ciñen simplemente a lo que las normativas establecen, sino que se va a medir condiciones reales? Ya se trabaja en un programa de vigilancia a la salud realmente implementado en este tipo de industrias. Se puede llegar a desarrollar como nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, en caña, donde nosotros a partir de la medición del gasto metabólico y de que nosotros hemos llegado a determinar qué tanta energía está gastando el trabajador y cuál es su temperatura interna a partir de la jornada, podemos adaptar esas guías que establecen los límites para poder establecer un patrón de descanso que no solo garantice la salud de los trabajadores, sino que mantenga y beneficie la producción. Porque también otro aspecto que tenemos que tener muy, muy claro es que cuando estamos trabajando con industria, cuando estamos trabajando en agricultura, evidentemente no podemos obviar la necesidad de producción. No podemos obviar la necesidad de producción de la empresa y la necesidad de producción del individuo, porque en muchos casos, como les decía, el ingreso que va a recibir el trabajador depende de qué tanto esté cortando, produciendo, cuántas piezas esté elaborando en una jornada. Pero si nosotros nos volvemos a este caso en específico, nosotros hemos desarrollado para que los descansos vayan aumentando, así aumenta la temperatura y así aumenta el gasto metabólico esfuerzo del trabajador, tomando en cuenta también la acumulación de calor dentro del cuerpo y la capacidad del cuerpo para poder perder esos excesos de temperatura que si hablamos
en países del trópico es complicado porque la humedad relativa suele ser muy alta, con lo cual esto impide o es una barrera para poder perder calor. En esta filmina podemos ver un ejemplo de 4 sitios donde se están implementando programas de prevención del estrés térmico, y aquí estamos hablando específicamente de control de la jornada, descansos obligatorios de forma horaria o un esquema de descansos, un esquema de hidratación que es principalmente con agua, pero que dependiendo del tipo de actividad que se está realizando también se puede complementar con bebida isotónica, sombra móvil en el caso de que la actividad no permita, o las condiciones del espacio donde se realiza la actividad no permita tener lugares de sombra estables porque la distancia de recorrido suelen ser muy altas. También la necesidad de tener baños o sanitarios instalados en estos lugares de trabajo, sobre todo si nuestro programa estamos incentivando que el trabajador consuma más agua para que su cuerpo pueda estar más hidratado y pueda sudar de manera correcta, pues tienen que tener la facilidad los trabajadores de poder acceder a baños. Y una pieza clave que nosotros hemos identificado no solo en el contexto de caña, sino que en agricultura, en construcción, en minería, también debe de tomarse en cuenta, y es el papel de supervisores en campo, que nosotros lo identificamos o lo llamamos promotores de salud, que sean personas que tengan conocimiento en salud, que ayuden a identificar los signos o síntomas que los trabajadores estén presentando, poder dar primeros auxilios en caso de que se tengan alguna condición importante en campo, por ejemplo, un evento de golpe de calor en campo, y que se pueda, y que también los promotores de salud sirvan como el líder para la implementación del programa, pero que este programa, en la medida de lo posible, necesita que los trabajadores también participen en su implementación para que puedan interiorizar por qué es importante cada uno de estos componentes y cómo esos componentes van a impactar en su salud. Aquí podemos ver que puede diferir el avance de año a año en el programa, en la implementación de este tipo de programas. Esto depende mucho, aparte de la gerencia de las empresas y qué tanto se están involucrando en el desarrollo de estos programas, pero hemos observado que también los mandos medios, los supervisores, los encargados de producción, los departamentos de producción tienen una alta importancia para el desarrollo de estos proyectos, porque como les decía, no podemos o no se debería anteponer la producción ante la salud. Entonces, esa es una batalla que se puede librar a partir del conocimiento que estos supervisores o estos mandos medios tienen que tener acerca del estrés térmico y de los beneficios que estos programas tienen para su propia producción. Nosotros utilizamos también diferentes indicadores de salud. Uno de los indicadores que nosotros más utilizamos es lo que nosotros conocemos como Incident Kidney Injury, que es simplemente una lesión renal incidente, o sea, una lesión al riñón dada en un periodo específico de tiempo. En este caso que les estoy mostrando en esta diapositiva, son mediciones que se dan previo al inicio de la zafra, que es el periodo de corte de caña, y el final de la zafra. Entonces, se puede estimar cuánta pérdida de función renal ha tenido el trabajador en ese periodo, y nosotros lo hacemos a partir de la lesión renal incidente, que es una medición de la creatinina sérica, y que valores a partir de 0,3 miligramos por decilitro ya empiezan a mostrar o lo identificamos como posible daño renal, y que la acumulación de estos fallos renales posiblemente o tienen la capacidad de causar enfermedad renal crónica no tradicional en un largo periodo. Y este largo periodo no necesariamente tiene que ser tan largo. Nosotros hemos llegado a documentar e identificar que en una zafra, estamos hablando de 4 a 5 meses, el trabajador tiene la capacidad de desarrollar enfermedad renal crónica, lo hemos podido medir. Pero que si nosotros estamos hablando de sitios que tienen programas bien implementados, como el programa, como el caso del sitio A y el sitio C, donde pasamos de
30 a 35% de trabajadores que presentan eh, lesión renal incidente, lo hemos logrado bajar a 8,3 a 11%, y en el caso específico del centro de excelencia que nosotros hemos trabajado en Nicaragua, hemos logrado impactar y llegar hasta un 1%. Con lo cual, esto demuestra que los indicadores de salud tienen que ser parte de los programas de prevención del estrés térmico, tiene que en ese programa para vigilancia de la salud tienen que implementarse en indicadores, pero que es importante que estos indicadores también estén sumados a otros indicadores que logren tomar decisión de manera más rápida. Por ejemplo, estos gráficos que les presento en este momento es la temperatura interna estimada a partir de la medición de la frecuencia cardíaca durante toda la jornada de trabajo. En el primer ejemplo que les muestro, que es un lugar sin intervención, ustedes pueden observar cómo la temperatura interna de los trabajadores aumenta de manera acelerada en la primera hora de trabajo y se mantiene alta durante toda la jornada, superando el límite de 38 que nosotros podemos hablar de hipertermia. Si nosotros lo comparamos con un país o un centro de trabajo donde se está implementando un programa que aún necesita mejorar, van implementándolo bien, pero necesita mejoras, primero, podemos identificar los descansos, que es esa caída de la temperatura interna del cuerpo se da porque los trabajadores están descansando por periodos significativos de tiempo que pueden ser desde 5 hasta 20 minutos, dependiendo de las condiciones externas y el tipo de trabajo que estemos evaluando, y podemos ver cómo eso logra disminuir el promedio, la temperatura interna del cuerpo, también logra que el trabajador en esos periodos de descanso pueda el cuerpo eliminar los excesos de calor, y también es el momento idóneo para que el trabajador se hidrate, pueda tomar agua o bebida hidratante. Y casos extremos como el de Centro de Excelencia, donde hemos logrado, aunque seguimos teniendo algunos picos de temperatura interna, no es el comportamiento del promedio, son casos especiales. Esto puede estar relacionado cuando tenemos, por ejemplo, trabajadores de alto rendimiento, perdón. Es importante ponerles atención porque un trabajador de alto rendimiento posiblemente es una persona que tenga capacidad de esforzar su cuerpo más que sus compañeros, y que esto va a significar una mayor temperatura interna del cuerpo. También es importante, y lo podemos ver en estos gráficos, cómo las exigencias de producción también pueden estar aumentando la temperatura interna del cuerpo. Si yo como trabajador necesito terminar la tarea que se me fue asignada el día de trabajo y estoy llegando al final de la jornada, es posible que físicamente me esfuerce más para terminar de cortar, para terminar de recolectar los frutos que tengo asignados, o para terminar la línea de construcción que tengo asignado en mi jornada de trabajo. Y esto suele coincidir con las temperaturas con las horas con mayor temperatura externa, con lo cual tenemos la combinación perfecta de trabajadores que posiblemente ya estén agotados, estén cansados por su jornada de trabajo, más temperaturas externas mayores y un estado de deshidratación en el caso de trabajadores que no tienen buenos hábitos o no tienen la capacidad, porque también es importante reconocer que cuando hablamos de hidratación no podemos solamente depender de la cantidad del agua que el trabajador traiga de su casa, porque posiblemente sea insuficiente para una jornada de trabajo intensa y larga, y que no necesariamente en todos los lugares hay acceso a agua potable. También eso es importante, pero que el suministrar agua potable sí es responsabilidad de los trabajadores. Sí es responsabilidad del patrono, perdón. Pero como podemos ver en esta filmina, nosotros hemos logrado tener desde lesión renal incidente de 30% identificado en lugares donde no hay una implementación correcta de programas, a un 17% en lugares donde los programas necesitan mejora, y el caso de éxito donde
estamos en un 1%, pero aún esto puede seguir mejorando, con lo cual esto impacta de manera positiva la salud de los trabajadores y la producción individual y la producción de las empresas a un corto plazo. Esto reduce ausentismo laboral por enfermedades, reduce el gasto de incapacidades o atención de emergencias en campo también. Reduce la rotación de personal porque mucho personal o muchas personas ante una condición extrema de trabajo va a intentar buscar otro trabajo que tenga menos demanda física, que le permita recuperarse de manera correcta entre jornadas y que esto va a impactar de manera positiva. Tenemos que tomar en cuenta que lo normal es que estos trabajadores que realizan estas actividades con esta alta demanda física en estas condiciones ambientales, en algunos casos tienen jornadas de trabajo muy largas, estamos hablando 8, 10 horas al día, que a eso tiene que sumarse sus traslados al hogar en la mañana y en la tarde, con lo cual el tiempo de recuperación entre jornadas a veces es muy limitado. Y si estamos hablando de casos específicos, estamos hablando que muchas veces esa recuperación, ya sea en su hogar o sea en centros de reclutación de trabajadores emigrantes, no tienen las condiciones tampoco ideales de frescura o de acondicionamiento que permitan una buena recuperación entre jornadas. Y en algunos casos, en algunas ocupaciones o centros de trabajo, sobre todo cuando las labores son tercerizadas, aunque no sea una condición que exija el empleador, pero las condiciones de tercerización son las idóneas para que el trabajador pueda trabajar de manera diaria sin tomar descansos durante un harvest o durante un periodo de tiempo, porque no existe un control real de la empresa sobre estos trabajadores y como les digo, queda la libre si el trabajador toma un día de descanso o no. Y si estamos hablando que el ingreso depende de los días que trabajo y qué tanto trabaja, de manera solapada, se podría estar forzando al trabajador a seguir trabajando durante un periodo largo sin tomar descansos. Eh, qué es lo que nosotros sabemos? Pues nosotros sabemos que es necesario monitorar los descansos. Estos descansos tienen que estar obligatorios, tienen que trabajarse mucho en temas de capacitación y entrenamiento a los trabajadores para cambiar los hábitos de hidratación, migrar hacia la hidratación que sea exclusivamente con agua y bebidas hidratantes en el caso que sea necesario, pero aún cuando hablamos de bebidas hidratantes, tiene que tratarse con cuidado porque eso también depende mucho del tipo de alimentación que el trabajador está acostumbrado a consumir. A partir de la evidencia o de la toma de datos se pueden ajustar tanto los horarios de trabajo, los periodos de descanso, los requerimientos de producción, el tema de aclimatación, que también comentaba el doctor Brett, es importantísimo en este tipo de actividades con alta demanda física. Esas 2 primeras semanas donde estamos exponiendo al trabajador a una condición extrema, tiene que ser monitoreada y tiene que ser controlada. A partir del 2026 nosotros ya estamos empezando a trabajar, a migrar hacia tecnología para tener un monitoreo, pues no de todos los trabajadores, pero sino de alguna selección que nos permita dar un monitoreo continuo de las condiciones ambientales y de los marcadores individuales del trabajador y que esto permita tomar medidas inmediatas en la implementación de un programa, porque por ejemplo, aunque es más común, no es una condición común en Centroamérica hablar, por ejemplo, del tema de olas de calor en los países, eh, por ejemplo, en Norteamérica y Sudamérica, sí es un tema importante y que el identificar si estamos teniendo temperaturas ambientales significativamente más altas, se tienen que tomar medidas especiales para esa condición. También es muy importante que aparte de las medidas que nosotros podamos implementar en campo o a partir de los trabajadores que están más expuestos, esto también tiene que estar unido o se le debe sumar también una evaluación organizacional de la empresa. Es importante poder identificar cuáles son el conocimiento desde la gerencia, los mandos medios acerca del estrés térmico, cómo se pueden cambiar esa forma de valorar o de concebir este riesgo dentro de la empresa, cuáles
cuál tensión existe o cuál es la tensión real en caso de que exista entre producción y las prácticas de protección y cómo disminuir ese impacto en producción. El estrés térmico se puede prever, eso es importantísimo saberlo o reconocerlo. Se pueden implementar programas que prevengan el estrés térmico a partir de muchas medidas especiales que se puedan implementar, pero aquí el reto está en los programas de prevención. Ahí es donde está el reto. No puede ser un copy-paste. Yo no puedo tomar un programa de prevención que se está implementando en caña, por ejemplo, en Nicaragua, e intentar replicarlo en construcción en Perú, por ejemplo, porque las condiciones van a ser distintas, las poblaciones van a ser distintas, el conocimiento del trabajador hacia el estrés térmico puede ser distinto. También el reconocimiento de los propios factores internos de exposición son distintos. Entonces, el real challenge está en poder implementar programas que impacten tanto las métricas de alinear las métricas de producción para que las métricas de producción tengan que estar casadas o alineadas a las métricas de salud de los trabajadores. También garantizar que los programas de sombra, descanso e hidratación están siendo supervisados y son evaluados en el desempeño, por ejemplo, de los supervisores o de los jefes de producción, que en sus métricas de evaluación se implemente métricas de la calidad de la implementación, que esto esté casado, que estén alineados, y el codiseño o mejora del programa que tiene que tomar en cuenta, por eso les decía que no se puede copiar y pegar, sino que tiene que diseñarse tanto con la voz del trabajador, de los supervisores, de los mandos medios y también hasta del propio comprador, porque el comprador del producto que la empresa esté desarrollando puede tener requerimientos específicos a partir de su cadena de suministros y y de las certificaciones que tengan, que es importante que se tomen en cuenta cuando se diseñen estos programas de implementación, y lo que se busca es que independientemente cuáles sean los indicadores de salud que se escojan, se vayan mejorando con el tiempo y que la producción se mantenga o se mejore. Entonces, en resumen, ¿qué sabemos ahora? Pues no es necesario o no tenemos una carencia en cuanto a evidencia. Esto está altamente reportado. Existen muchos estudios realizados por diferentes entes, por diferentes universidades que reconocen que el cambio climático está impactando en la salud de los trabajadores, sobre todo en labores de trabajadores expuestos al sol y que realizan labores de alta demanda física. Eso es muy documentado, se sigue documentando y es un problema conocido. La tecnología también existen ahora el desarrollo de mucha tecnología, por ejemplo, desde la Isla Network, perdón, nosotros estamos colaborando con universidades para el desarrollo de tecnología y con empresas privadas, pero existen mucha tecnología que también existen en el mercado y que se puede implementar. Eso no es un problema. El problema es la falta de programas de prevención de estrés térmico reales que se estén midiendo y que se esté midiendo su impacto en la producción y en la salud de los trabajadores. Y muchísimas gracias por el espacio. Em, por favor, si están interesados en lo que hacemos desde la Isla Network, nuestros proyectos, los programas de prevención del estrés térmico, nosotros tenemos mucha información en el sitio web que ustedes pueden acceder de manera gratuita o me pueden contactar de manera personal, o en el caso de que tengan preguntas específicas que estén más relacionados con epidemiología, también tenemos un grupo de epidemiólogos expertos en estrés térmico que les puede ayudar. Okay, thank you so much, Mr. Esteban, for sharing such a great presentation. Especially, I think that the incidence of the kidney injury has been very valuable, very interesting for many of us who work preventing the damage on workers' health due to the heat stress. So, Mr. Esteban has delivered his presentation and he has been invited by the third scientific committee of ICO that is supporting us. This scientific committee is works on the history of prevention of occupational and environmental diseases,
And we are very pleased, we are very honored to introduce you to Dr. Rajen Naidu, who is the Secretary of the Scientific Committee of History of Prevention of Occupational and Environmental Diseases. Dr. Rajen is the professor and the head of the Department in Occupational and Environmental Health at the University of KwaZulu-Natal. He has been an academic researcher for about 25 years. Dr. Rajen is a medical specialist in occupational medicine, and his areas of research focus on occupational and environmental respiratory diseases, particularly as a result of workplace exposure or ambient air pollution, and more recently on weather-related health effects, with projects funded by major national and international agencies, including the National Research Foundation, USA National Institutes of Health, and the European Union. Welcome, Dr. Rajen, and it's a pleasure to have you here. And we would like to know more about the Scientific Committee of ICO on the history of prevention of occupational and environmental diseases. Good afternoon and good morning to colleagues. I thank you very much for the opportunity to join you today. The health of these workers, they looked at interventions such as acclimatization, because they recognized already that these workers were having kidney diseases. So now, 70 years later, we're still talking about the same problems, not having learned from the errors and mistakes of the past, because we've forgotten this history. So we believe very importantly that there is a very, and in my short time of looking at the work, the historical work in South America, I found that there's a vast amount of historical information dating right back to talking about the history of work, talking about how workers were already being affected by their exposures. So looking at these archives and understanding those histories provide us with an opportunity to address the challenges of the future, the challenges that have been spoken about by colleagues in the meeting today. And one of the ways in which we get together and talk about these things is at our international conference. And we'll be hosting the 8th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health in April this year. And it's going to be taking place in Leuven in Belgium. And we're extending a warm welcome to all of you to join us at this conference. And if you're not able to join us at this conference, at least join us as members of our scientific community. Their own countries. Once again, I'd like to thank the organizers for providing us with this opportunity to share this platform with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajen, and thanks to the Scientific Committee of History of Prevention of Occupational and Environmental Diseases for being part of this webinar. And of course, we would like to invite all of the attendees to look for more information about this very important event, the 8th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health, that is led by the Scientific Committee that we just met today. And thank you, Dr. Rajen. Now we would like to invite the attendees to make some questions to our speakers. We already received some of the questions in English and some in Spanish. So, and I know that some of the speakers already replied the questions in the chat, but it's up to you, Dr. Jose Hernan and Dr. Brett, if you would like to give some words about the questions you already replied in the chat.
that you consider is important to review with the other attendees? So, Mr. Florentino, I think that there are some questions in Spanish for Dr. José Hernán. Maybe you can help us. Okay, thank you, Norbert. Ok, tenemos dos preguntas en español. La tenemos de... Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, gracias a todos los expositores también. Gabriela nos pregunta, ¿cómo medimos la exposición de RAUV que ha tenido el trabajador durante su vida laboral para poder saber si el cáncer es laboral o por exposición no ocupacional? Muchas gracias por la buena pregunta. Es complejo poder medir toda la exposición cumulativa porque raramente existen mediciones históricas individuales. Pero en la práctica intentamos hacer una reconstrucción de la exposición combinando varias fuentes, la historia laboral detallada con respecto a las tareas, horas al aire libre, latitud, altitud, estación del año, también matrices de exposición laboral por medio de las IEM. También es posible utilizar estimaciones de exposición por ocupación o sector. Y si es posible hacer medición prospectiva con dosímetros personales que se pueden también calibrar con respecto al trabajo actual. Por supuesto, también a esto hay que sumarle la historia no ocupacional, exposiciones al aire libre, y también factores de riesgo individuales como el tipo de piel, la inmunosupresión, quemaduras en la infancia, utilización de solario. Y bueno, no es siempre posible alcanzar el número perfecto, pero existen ciertas ecuaciones para poder hacer estos cálculos. Puedo enviar luego después unas referencias con respecto a estos artículos que explican cómo uno puede intentar calcular. Muchísimas gracias, doctor José Hernán. Tenemos otra pregunta. Hace la pregunta Juan Suárez. ¿De qué manera la exposición simultánea a múltiples agentes ocupacionales como radiación, UV, hidrocarburos aromáticos, policiclínicos, arsénico, etcétera, modifica el riesgo de cáncer cutáneo en comparación con exposiciones aisladas? También muy buena pregunta, teniendo en cuenta que en un entorno laboral real el trabajador raramente está expuesto solamente a un factor carcinogénico. Para de alguna manera resumir esta pregunta, es importante considerar los factores aditivos y sinérgicos que se puede tener con respecto a los mecanismos, por ejemplo, los pH que pueden formar aductos con el ADN, aumentar el estrés oxidativo. Por ejemplo, el arsénico puede alterar mecanismos de reparación del ADN y así también potenciar los efectos de la radiación ultravioleta. Y de esta manera estas interacciones van a aumentar el riesgo y con respecto a los carcinomas de piel queratinocíticos, la mayor evidencia se encuentra a partir de la interacción con la radiación ultravioleta y la exposición al arsénico. Pero acá también hay mucho que se puede hacer aún en estudios epidemiológicos.
Necesitamos más estudios, tantos de mecanismos y también epidemiológicos, que puedan ver el efecto sinérgico de varias exposiciones carcinogénicas al mismo tiempo. Muchísimas gracias, estimado José Hernán. Por favor, continuamos, estimado Norvin. Please continue, Norvin. Thank you, Dr. José Hernán. Thank you, Florentino. And unfortunately, Dr. Brett had to leave, but he was replying some of the questions in the chat, especially the question related to the, there's a controversy between what we can use, water or rehydrated beverage or drinks. So this was a question delivered by Dr. Giancarlo Risco from Peru, and Dr. Brett replied, and Dr. Giancarlo also focused his question focusing more on the mining workers, because he would like to know about it's only water or maybe some electrolytes such as sodium is required. So Dr. Brett has shared information and also some articles that we can check, and the link for this article it's in the chat. You can also get access to that. And well, if anybody else from the attendees would like to make any question, please feel free to do it. You can make questions in Spanish or in English. I would like to make a question to Dr. Lobna Tari, who was delivering a presentation about the workers from the waste collecting service. Dr. Lobna, did you had to deal with some challenges in these programs for these workers related to shift work and working time? Yes, of course. We had to change many work shifts for many workers, and to try to avoid the sun exposure, particularly in summer, between 11 a.m. and 2 p.m. Okay, thank you. So is anybody else who would like to make any question to any of our speakers? We still have Mr. Esteban Arias, we have Dr. Jose Hernan and Dr. Lobna with us. So, based on the time, we would like to thank to all the participants. Great questions. And you can also will find you will find the recording of this webinar on our YouTube channel. You can find us as ICO Peru on YouTube, and we will upload this recording between tonight and tomorrow in the morning. You will find it. We would like to express our gratitude to Dr. Jose Hernan Alfonso, Dr. Lobna Tari, Dr. Brett Shannon, and Mr. Esteban Arias, and of course to the 3 scientific committees of ICO. Dr. Rajen, I know that you are still with us, so thank you to the Scientific Committee of History of Prevention of Occupational and Environmental Disease. Thank you, Dr. Jose Hernan, for the support from the Scientific Committee of Dermatosis, Occupational and Environmental Dermatosis. And of course, Dr. Brett and Dr. Lobna, thank you for SCOM supporting us. And we know that you will be delivering the 4th conference of SCOM in North Macedonia, so we also invite you to participate in the 4th SCOM conference, just like the 8th conference of the History Scientific Committee that will be held in Belgium in April. So,
Thanks to everybody, and we hope to get connected. We hope that you can join us in the future activities. Thank you so much for a nice webinar, for good presentations. Looking forward to collaborate with all of you. Thank you, Dr. Thank Jose. you. Bye. Thank you so much.